Continuamos en nuestra verdad relativa, 11:05 en la Argentina, 25 grados 2 décimas, y tenemos ya el gusto de presentar y de estar conversando con Marcelo Casareto, que es diputado nacional por Entre Ríos del Frente de Todos. Ha sido ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, ha ocupado distintos cargos en esa provincia. El gusto de saludarlo, diputado. Rodrigo Galiane lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo para ustedes acá desde Entre Ríos. Pensaba, ¿no?, en las horas previas que se vienen y hay mucho por hablar. En principio, ¿usted cómo palpita esta previa de la apertura de sesiones ordinarias del día martes? El presidente concurrirá ante la Asamblea Legislativa que usted integra a presentar las propuestas para este año legislativo. ¿Cómo lo ve? Sí, es un evento muy importante. El presidente de la Nación va al Congreso. Por un lado, analiza todo lo que hizo durante el año anterior y proyecta lo que va a hacer o lo que pretende hacer con su gestión hacia el futuro. En este caso, las últimas semanas han estado dominadas por la eventualidad de un cierre en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esto va a ser un capítulo importante del debate político de la Argentina en las próximas semanas. También va a plantear lo que son los trazos fundamentales de su gobierno para adelante. Nosotros estamos terminando febrero, en la cual habíamos sido convocados a extraordinarias. El presidente lo hizo por decreto con 18 temas habilitados a tratar. Exacto. Pero estamos en una situación en la cual no hay mayoría para nadie. Nosotros no tuvimos mayoría los 2 años anteriores, tampoco tenemos mayoría ahora, hasta en las extraordinarias, pero tampoco lo vamos a tener en las ordinarias. Así que todo este trabajo de lo que el presidente plantea, lo que el gobierno plantea, va a estar siempre sujeto al debate político y a la eventualidad de algunos acuerdos políticos con alguna de las oposiciones que nos ayuden a conformar mayoría. Tenemos 118 diputados y para sesionar necesitamos un mínimo de 129. Totalmente. Se especulaba con que el día de ayer, el viernes 25 de febrero, finalmente iba a ingresar el proyecto de ley que contemplaba lo que se compromete Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se sabe por qué motivo finalmente esto no sucedió? ¿Fue un trascendido que no estaba confirmado desde un primer momento? ¿Qué información tienen ustedes? Sí, siempre son trascendidos. Hay una ansiedad periodística muy grande y bueno, y buscan distintas fuentes que le digan entra hoy, mañana a qué hora, a las 7 de la mañana, a las 12, a las 5 de la tarde. Digamos, horas más, días menos, finalmente el texto va a entrar porque la negociación, por lo que entiendo, ya estaba cerrada o prácticamente cerrada. Pero hasta que no se arregla el último de los detalles, no está cerrada. Así que vos podés tener un 80% de acuerdo, pero falta, 90% de acuerdo, pero falta, y 99% y falta. Así que ahora ya estamos, diría, en condiciones de que en este feriado, de lunes y martes, mientras algunos descansan, nosotros vamos a tener que estar atentos y vigilantes, como decía el general, para ver si entra el proyecto el día lunes o martes y analizarlo rápidamente. Yo soy parte de Presupuesto y Hacienda, soy Claro. secretario de la comisión, así que una vez que entre lo van a girar esa comisión y una vez que lo giren lo vamos a empezar a tratar. Así que seguramente miércoles, jueves, viernes va a ser de mucha actividad y tenemos una fecha de corte que es el 22 de marzo Exacto. para arreglar. Para eso tiene que pasar el trámite completo en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Así que vamos a tener que darle un tratamiento extenso, pero comprimido en el tiempo para poder llegar a que eso sea ley antes de que la Argentina caiga en default. Totalmente, sí, es un escenario más que caótico para la Argentina, volver a entrar en default, creo que nadie hoy seriamente está planteando eso, si bien, bueno, en el oficialismo todos hemos visto las discrepancias que se han planteado, incluso al interior del bloque que usted integra.
Otro elemento a tener en cuenta para el no envío del acuerdo del día de ayer puede llegar a tener que ver con lo que sucedió en el plano internacional, con bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que naturalmente al elevar el precio del gas internacional, del petróleo, ha cambiado el tablero de condiciones con las cuales se habían sentado hace algunas semanas Guzmán, Georgieva y los equipos técnicos de la Argentina y del Fondo. Le pregunto ahora, diputado, obviamente el proyecto madre y del que se viene hablando en todo este tiempo para el año legislativo es el acuerdo con el fondo, ¿no? Y con esta fecha del 22 de marzo que usted marcaba, muy latente. Ahora, ¿qué otros proyectos consideran ustedes desde el Frente de Todos o han podido conversar al inicio del año legislativo, en la previa del año legislativo, que pueden generar intensos debates y que incluso, bueno, pueden facilitar la tarea de gobierno en este periodo 2022? ¿Cuáles van a tratar? Sí, este acuerdo con el fondo significa un poco analizar toda la política argentina, toda la política fiscal y toda la política monetaria. Cuando vos te planteas un objetivo de déficit fiscal y de emisión monetaria, te estás planteando todos los ingresos y todos los gastos. Entonces ahí estás presuponiendo variables en materia impositiva, de recaudación, de ingresos, de actividad económica, también en relación a cada una de las erogaciones, el personal, las jubilaciones, cómo vas a ajustarlas, cómo vas a invertir en políticas sociales, en obras públicas. O sea que prácticamente todo lo que vamos a analizar ahora tiene que ver con esas políticas macro que se van a acordar y que en definitiva el Congreso tendría que aprobar. Vendría a ser lo que el presupuesto es a un año. Este acuerdo sería casi como un presupuesto plurianual que Exacto. va a abarcar no solamente este año, sino varios años por delante, porque hablamos de un calendario de vencimientos de 2 años y medio que tenemos hoy, 19.000 millones este año, 20.000 el año que viene, el resto de los primeros meses del siguiente, y lo cambiaríamos por un calendario refinanciado que nos daría hasta 2034. Así que imagínate vos, estamos en el 22, faltan 12 años para ese final, 2 años de este gobierno, 2 años, 2 periodos completos más, más otro más, o sea que va a haber 4 presidentes Exacto. en ese interín mientras se asumen compromisos. Esta es la importancia del acuerdo. Ahora después, a partir de eso, podés repasar la agenda extraordinarias, tenés una guía indicativa, estaba allí el consenso fiscal entre el presidente con los gobernadores, está allí el proyecto de ley de consejo de la magistratura, que la Corte estaba planteando definiciones en el corto plazo. Tenés muchas medidas de promoción de la actividad económica, por ejemplo, una ley de promoción de la construcción, una ley automotriz, la ley petrolera, la ley de cannabis medicinal. Tenés muchas cuestiones que hacen a políticas sociales, por ejemplo, 3 leyes vinculadas a la salud, una ley muy vinculada a las enfermedades y infectos contagiosas como el VIH-Sida, tenés 2 leyes educativas importantes, que es la creación de 2 universidades nacionales, tenés temas ecológicos como la creación de 2 parques nacionales. Bueno, y te puedo seguir agregando más cosas, ¿no? Pero verás que la agenda de esos 18 temas ya era bastante abarcativa y a partir del 1 de marzo se incorpora toda la agenda que todas las fuerzas políticas vamos a plantear en el Congreso. Eso es lo que hay que administrar con racionalidad, porque nadie tiene mayoría. Exacto. Y como nadie tiene mayoría, si no hay acuerdo y cada uno se planta en sus treces, puede que ocurra una parálisis del Congreso, o que haya mucho debate en los medios y pocas sesiones, o mucho debate en las sesiones y poca sanción de leyes. O hay veces que una ley sale en una cámara, pero se traba en la otra, o salen las dos cámaras y el Ejecutivo las veta. Así que hay que tener mucha madurez, nosotros como gobierno tender la mano al diálogo y también la oposición entender que el gobierno somos nosotros. Más allá que no tengamos mayoría parlamentaria, por lo menos tienen que facilitar el tratamiento de los temas de interés del gobierno. Totalmente, esperemos que, bueno, por el beneficio del país, lo que sucedió con el presupuesto haya sido únicamente un hecho aislado y que no sea la precuela, como usted relata, de lo que podría ocurrir en caso de que, bueno, el oficialismo no alcance con el diálogo y, bueno, la oposición tenga una actitud destructiva como la que muchas veces ha mostrado y que entiendo yo al menos,
forma parte de su plataforma electoral para debilitar lenta pero decididamente al gobierno y llegar a 2023 con un poco más de chances. Ahora, volviendo al acuerdo exclusivamente con el fondo, sé que muchos y muchas de las que están del otro lado esperan esta pregunta, esperan también que nuestros representantes, nuestras representantes contesten con la honestidad brutal que los caracteriza y las caracteriza. Eh, ¿No hay realismo mágico o una suerte de ilusión en plantear que un acuerdo con el fondo puede darse sin ajuste, dada la historia del fondo, dado los acontecimientos recientes, no solo en países como los que se citan normalmente, que son, bueno, Portugal, España, Grecia, sino también aquí en Ecuador, en Costa Rica, en países de Latinoamérica, y mismo, bueno, la receta del 2001, ¿no? Que terminó en el 2001. ¿Qué nos puede hacer creer y pensar a nosotros que esta vez va a ser distinto? Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué sería como concepto ajuste? Vamos, Una reforma hay ajuste jubilatoria. estructural, por eso ajuste estructural, tradicionalmente recomendado por el Fondo Monetario, que es una reforma laboral, quitando derechos a los trabajadores en la República Argentina. Eso no va a ocurrir, no va a haber una reforma laboral, como ha habido en otros países. Segundo lugar, una reforma previsional, recortando derechos a los jubilados. Eso no va a ocurrir. Tercer lugar, una reforma estructural sería privatizaciones, una reducción abrupta del rol del Estado o una desregulación de la economía. Eso no va a ocurrir. O sea, eso no va a ocurrir. Ahora, después, nosotros, nosotros como argentinos, tenemos que discutir. ¿Tenemos que tener déficit fiscal o superávit fiscal? En el momento de la pandemia 2020, la Argentina tuvo un déficit fiscal de 6,5% del PBI. Y estábamos en default, porque Macri había dejado a la Argentina en default. Exacto. ¿Cómo nos financiamos? Nos financiamos con emisión monetaria. Entonces, vos gastaste más de lo que tenías y emitiste en consecuencia. Entonces, cuando vos después discutís la inflación, no la vas a limitar con un acuerdo de precios cuidados. Eso es una de las medidas, pero no es la medida. Como una cuestión de generar, ir hacia una economía más sana, vos tenés que bajar ese déficit fiscal por convicción propia, no porque te lo imponga el Fondo Monetario. En 2021 que terminó, ese déficit de 6,5 cayó a 3% y ahora se plantea que caiga a 2,5. ¿Por qué? Porque aumentó la recaudación, por un lado, por una serie de medidas que nosotros tomamos, que si querés la analizamos, y porque creció la economía. Entonces, al crecer la economía, el déficit como porcentaje del PBI cae. Esto es un poco la fórmula que pretende alcanzar el gobierno en este acuerdo. El que te prestó plata, sea que se la prestó a Macri y no lo queremos a Macri, fundió el país, qué sé yo, el tipo se la prestó a un país que es la Argentina, de acuerdo a la Constitución y la ley de la Argentina. Entonces, lo que te dice es, vos me tenés que pagar. Y vos le decís, flaco, no puedo pagarte 19.000 millones de años, 20.000 el año que viene. Bueno, ¿cómo sería? Y entonces vos tratás de tirar el calendario lo que más pueda. El máximo que permite la Carta Orgánica del Fondo son 10 años. Algunos de los nuestros decían, queremos 20 años. Está bien. Preguntaba a mí, yo quiero 30. Y vos me decís, no, yo quiero 40, digamos. Está bien. No está mal en una negociación plantear el tema. Ahora, salimos del corto plazo para pasar a financiarnos a 10 años. Ahora, ¿qué es lo que no te gusta de ese acuerdo? Y no me gusta que se baje el déficit. Bueno, pero la Argentina crece, de esta manera baja el déficit. ¿Qué no te gusta? Que no emitamos más en tanta cuantía. Bueno, pero es que si seguimos emitiendo, no vamos a poder bajar la inflación. La inflación de Macri era 54%, la nuestra fue 50%. Bajamos la inflación, pero sigue en un nivel muy alto. Si la queremos bajar, tenemos que bajar también la emisión monetaria. ¿Qué no te gusta del acuerdo? Un control trimestral. A mí no me gusta. ¿Sabía quién no le gustaba? A Juan Domingo Perón.
cuando a los 40 dijo no adhiramos al Fondo Monetario. ¿Sabe a quién no le gustaba? A Néstor Carlos Kirchner, cuando dijo te pago todo para que no me vengan a controlar. Pero ese mismo Perón, en los 40, estaba en la formación del fondo. Pero el Kirchner, cuando le tocó asumir, en 2003, dijo, ¿cuánto debemos al fondo? Y creo que eran 18.000 millones. Y asumió el 25 de mayo del 2003 y se fue a negociar con el fondo. Y el 9 de septiembre del 2003 firmó un acuerdo con el fondo. ¿Y sabe qué aceptó? El control trimestral. ¿Y sabe qué planteó? No un déficit del 2,5, un superávit del 3%. ¿Y por qué lo aceptó? Porque era un entreguista, vendepatria, antipopular, pro-yanqui, empleado lacayo del Fondo Monetario. No, porque el país estaba fundido y había que permitir de que la Argentina tenga un respiro para poder crecer, exportar más, recomponer el aparato productivo, generar dólares. ¿Cuándo? Fue generando dólares, un año, 2 años y medio. Cuando tuvo reserva suficiente y debía 10.000 millones, dijo, tomá, le pagó los 10.000 millones y se lo sacó de encima. Y ahí la Argentina recompuso esa soberanía nacional de no tener control de nadie. Pero acá en Entre Ríos, para ser jetón tenés que tener plata. ¿Tá? Entonces, vos no podés pretender discutir contra los países del mundo siendo un seco. Digamos. Entonces, Kirchner, ¿qué hizo? Estaba en una situación de debilidad, negoció. Estuvo en una situación de fortaleza, se lo sacó encima. Y nosotros, como cuestión de política soberana de la Argentina, como hay unos compañeros que hacen llamar soberano, me parecen bien los valores, los principios. Lo que pasa es que, respetando sus opiniones, no es el momento, en este momento. Porque cuando uno mira y dice, ¿qué costo tiene este acuerdo? Y entonces vos me planteás todas las dudas que tenés con el acuerdo. Perfecto. ¿Vos tenés dudas? ¿Qué hacemos? Nos sacamos la ley. El 22, ¿qué hacemos? Que tenemos que pagar 2.800. No pagamos. Nos declaramos en default. Bueno, vamos a otro escenario. Entonces, ¿qué pasaría del 23 de marzo en adelante? Salta el dólar, caen los bonos, caen los mercados, recrudece la inflación. Y cuando sube la inflación, caen los salarios, caen las jubilaciones. Entonces, yo entiendo que a algunos compañeros les preocupe el costo eventual de firmar con el fondo. Yo le contrapongo el costo cierto de no refinanciar la deuda que tendríamos y las consecuencias políticas, económicas y sociales de caer en default y bueno, y no pagar nuestra deuda. Así que creo que sin plantear la revolución armada y sin plantear la entrega de las banderas, tenemos margen como para discutir un acuerdo razonable que nos permita seguir creciendo. Es bueno escucharlo, diputado, con esa convicción y con, bueno, tanta determinación. Ojalá que el debate finalmente se dé en esas condiciones, ¿no? Y que después, bueno, todo este largo periodo que habrá que sostener el acuerdo con el fondo, todas las autoridades argentinas y todos los representantes del pueblo de la Argentina sostengan estas mismas convicciones y que no haya, también esto es lo que muchas veces se tema, que no haya un cambio en las condiciones. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, sequía, ¿no? Por ejemplo. Y la Argentina se había comprometido a un determinado sendero fiscal, una determinada meta fiscal que tal vez con esa sequía u otro fenómeno natural, que no estamos planteando un escenario distópico, digo, está sucediendo, bueno, eso obligaría a renegociar las metas con el fondo y bueno, ahí es donde pueden aparecer estas cláusulas de, bueno, listo, ponerle un techo a las paritarias, aumentar la luz y el gas y todos los servicios públicos. Creo que eso es genuinamente lo que a muchas personas, a muchos argentinos y argentinas les preocupa. Pero yo soy más cercano, si me pregunta a mí personalmente, yo soy más cercano a sostener lo que está marcando usted. Creo que la peor alternativa es el default. Argentina no puede permitirse otro default. Y el diálogo que se está llevando, que ha llevado Martín Guzmán, Chodos, todo el equipo negociador del fondo, de la Argentina con el fondo, creo que ha ido por el camino correcto. Después, el día de mañana, obviamente, como sucedió con la baña, alguno podrá decir, bueno, no, lo tendría que haber cerrado antes, tendría que haber dejado un par de meses más para negociar y no esperar hasta último momento, hasta marzo. Digo, después seremos todos Gardel y Lepera.
Pero, digo, Con el diario del lunes. exacto, Con el ahí diario está, del lunes. ahí está, totalmente. Le Con el diario del pregunto, lunes todos acertamos el PRODE, digamos. claro, claro, que nos hacemos No, pero millonarios. claro, pero lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros confiamos, yo confié en Alberto Fernández y Cristina Fernández para presidente y vice por 4 años. Entonces yo confío en su habilidad negociadora. Lo que vos planteás como inquietudes de imponderables que puedan existir, eso está contemplado siempre. Claramente, la Argentina, si tiene una inundación, tendrá que intervenir, si tiene una sequía, tendrá que intervenir, si tiene esta pandemia u otra pandemia, tendrá que intervenir, y todas las variables negociadas tendrán que rediscutirse razonablemente. Si vos tenés una guerra imprevista que altera todo, vos tenés los más y los menos, ¿no? Entonces, si vos, el problema de Rusia-Ucrania genera una buena y una mala, dentro de lo malo, ¿no? Pero digo, hacia el comercio de la Argentina suben todos los granos y la demanda de alimento y sube también el precio de la energía, en el cual nosotros importamos. Entonces, lo que exportamos nos beneficia, lo que importamos nos perjudica. Si cae el crecimiento de la economía mundial, nos va a perjudicar globalmente. Entonces, vos podés revisar, decir, mira, ahí vamos a crecer 4% sobre la base de una normalidad mundial. Ahora, si el fondo mismo baja la proyección de crecimiento del mundo, y capaz no crecemos al 4, crecemos al 3,5 o al 3. Y bueno, pero eso no es que vas a ajustar los salarios y las jubilaciones porque hubo menor crecimiento mundial. Tendrás que adecuar el programa a las nuevas condiciones objetivas, reales que tiene el mundo. Así que esa variabilidad siempre está sujeta. Pero repito, sobre la base de que nosotros tenemos que considerar que bajar el déficit fiscal y bajar la emisión monetaria hace una decisión de la Argentina. ¿Vos te acuerdas cuando Néstor Kirchner fue presidente? ¿Cuáles eran los pilares económicos? Eran dos. Uno, el superávit fiscal y otro, el superávit comercial. Exacto, O sea, era que te entre más de lo que gastas y era que exporte más de lo que importa. Eso eran los superávit gemelos. gemelos, exacto. Eso se perdió. Entonces ahora estamos discutiendo ya no tener un superávit, sino que si resultaría de derecha o antipopular tener un déficit de 2,5. Entonces a Néstor, ¿qué le teníamos que decir cuando firmaba por un +3 de superávit fiscal? Que hubiera sido un ajuste intolerable para la sociedad. No, no es así. Cada acuerdo va en su debido momento y yo confío en este gobierno. Así que los que tienen dudas, las acepto. Ahora, los que van a votar en contra del acuerdo van a ser o los ideologizados por derecha, los libertarios, los Milei, Esper y demás, los muy ideologizados por izquierda, el Frente Izquierda, del Caño, Bregman y demás, y creo que el grueso del abanico político de Frente de Todos y de Juntos por el Cambio va a ser de dar quórum y votar a favor o abstenerse para no obstruir la sanción de la ley. Y entonces alguno hablará en el recinto y dirá sus reservas, otro tal vez callará o tendrá un prudente silencio para no complicar la negociación, y todo eso es respetable. Y esa es la diversidad de nuestra coalición política. Totalmente, diputado. Le hago las últimas dos y ya lo dejamos tranquilo continuar con la mañana. Las dos tienen que ver con los incendios en Corrientes y con cuestiones que conversábamos hace un rato con Elena y también que estaba muy preocupada la gente. ¿Usted tiene algún tipo de análisis hecho sobre, bueno, cómo se llegó a esta situación, tristemente, ¿no? Un gobierno provincial que demoró en aceptar la ayuda del gobierno nacional. Bueno, también las prácticas abusivas e intencionales de quema que después se descontrolan. ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, nosotros acá en Entre Ríos en este momento no tuvimos incendios, pero sí los tuvimos el año anterior y el año anterior. Exacto. Tenés un cambio climático global que nos afecta. Nosotros somos Entre Ríos, estamos entre el Paraná y el Uruguay, y te puedo decir que en los últimos años son los menores caudales que tienen los ríos. O sea, no hay agua, porque no hay lluvias suficientes. Y entonces, ¿qué pasa?
se produce una sequía natural de los campos, donde accidental o intencional vos tirás un fosforito y se prende fuego 100 hectáreas. O sea, esto es una cuestión tremenda. Entonces, yo he visto que el ministro Cabandí hace mucho hincapié en los incendios intencionales que existen. Acá en el Juzgado Federal de Paraná hay muchas causas iniciadas, se ha llamado indagatoria a productores, propietarios de campo, arrendatarios. Todavía no ha habido juicio o sentencia acerca del tema. Y bueno, y después, una vez que los incendios se producen, tiene que ver con la intervención de los municipios, de las provincias y del gobierno nacional. Creo que las responsabilidades son siempre compartidas. Digamos, el radicalismo gobierna en Corrientes hace muchísimos años y no ha tenido la diligencia para atender esta situación rápidamente. Entonces, todos los dirigentes juntos por el cambio decir, ay, ay, ¿por qué no vino el gobierno nacional y se ocupa de lo que nosotros tendríamos que hacer? Me parece que no corresponde. Parte de su responsabilidad y bueno, también parte de la responsabilidad será parte de nuestro gobierno, pero la asistencia está, el presidente de la Nación estuvo ayer sobrevolando Misiones y Corrientes, viendo la situación. El Ministerio de Agricultura ayer en la mañana publicó las resoluciones de emergencia y desastre agropecuario en las zonas afectadas por la sequía y por los incendios. Así que las medidas están, las respuestas están. Siempre son insuficientes y bueno, y toda la solidaridad es buena. Sale Maratea, es una colecta, me parece bien, pero eso no arregla nada, porque la respuesta en general las tiene que dar el Estado como solución permanente, no ir a comprar una autobomba y sacarse 1000 fotos y salir en redes sociales va a arreglar el problema, porque en realidad hay decenas de autobombas y hay cientos de bomberos y hay millones y cientos de millones de inversión que se hace todos los meses con este destino. Lo que recauda un influencer está bien y suma, pero no arregla nada. Así que aquellos supuestamente libertarios que dicen que bien que nosotros en la sociedad hacemos lo que el Estado no hace, no tiene nada que ver con la realidad. Mirá, me sacó la última que le iba a preguntar porque tenía que ver justamente con este fenómeno de este muchacho, este influencer Santi Maratea. Yo sé que ustedes muchas veces están inmersos e inmersas en el microclima de urgencias que diariamente plantea el sistema político argentino, pero lamentablemente cuando uno habla con familiares, amigos, seres queridos, gente conocida con la que entabla una charla, todos estos discursos permean, y no solamente en aquellos que abiertamente se declaran libertarios, sino que realmente hay gente hoy en la Argentina diciendo con seriedad, sin que se le frunza un solo músculo de la cara, que Santi Maratea es más importante que el Estado, ¿no? Por ejemplo, que el Estado Nacional. ¿Cómo se analiza eso? Sé que es una pregunta demasiado amplia y que requeriría mucho tiempo de análisis, pero rápidamente, ¿cómo usted lo analizaría? Sí, yo lo miraría en un contexto más global, ¿no? De la sociedad argentina. Nosotros creemos en la Argentina. Un gran espacio político de centro-derecha, si vos querés una derecha más extrema, Sí. y un gran espacio político de centro-izquierda, si vos querés una izquierda más extrema. Dentro de este contexto, nosotros como Frente de Todos seríamos una fuerza de centro-izquierda, que creemos en el rol del Estado, creemos en la intervención del Estado en la economía, y la otra coalición grande no cree en eso, y cree en liberar la iniciativa individual como único mecanismo para el crecimiento de la Argentina. Ellos gobernaron 4 años con Macri, y fue 4 años de caída de la actividad económica, caída de la inversión, no hubo lluvia de inversiones, cayeron los salarios, cayeron las jubilaciones. Ese fue el resultado. El nuestro todavía está por verse, porque nos tocó un primer año de pandemia, donde cayó todo, pero nos tocó un segundo año de recuperación. Hoy crece la economía, crece el empleo, crecen los salarios, crecen las jubilaciones. Y algunos de los nuestros aún cuestionan de que crecen poco en relación a la caída que hubo con Macri, pero están creciendo. Entonces, yo lo que digo es, un trabajador, un jubilado, género medio, rango medio, que vio que sus salarios cayeron un 20% con Macri
Frigerio, Patricia Bullrich, Larreta y demás. ¿Qué solución espera de ellos como una alternativa política futura? De vuelta, que le digan, vamos a achicar el Estado, vamos a despedir empleados, vamos a hacer una ley jubilatoria de recorte, vamos a reformas laborales que le quiten derechos a los trabajadores. ¿Eso le seduce a un trabajador y un empleado? Me parece que no. Pero por allí están dudando si nosotros lo vamos a representar correctamente. Y ese es el tema en discusión en este momento. Nadie puede creer que de la Rúa, jefe de gobierno y después presidente, Macri, jefe de gobierno, después presidente, Larreta, jefe de gobierno y ahora candidato a presidente, van a ser tipos populares. No los quiere nadie. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad los toma como una herramienta para castigarnos a nosotros, porque nosotros no damos respuesta a los problemas que tiene la sociedad. Entonces, estos son los grandes medios de comunicación de la Argentina, estos son muchos de los grandes comunicadores de la Argentina, estos son muchos de los influencers de la Argentina. Si vos tenés dos opiniones, la de Maradona y la de Kun Agüero, ¿con cuál te quedás? O sea, la de Maradona, que dijo, está bien que los ricos aporten un poco más en un contexto difícil de la sociedad. O la de Agüero, que dice, esta es mi plata, yo vivo en el exterior, no pago impuestos acá y no querría que nadie pague. O la de Susana Jiménez, Juanita Viale o Marcos Galperín yéndose al Uruguay una vez que se hizo millonario en la Argentina. Si vos vas a los valores de la sociedad argentina, hoy tal vez en esa batalla cultural estamos 3-7. Estamos 3-7. Pero bueno, eso no significa que tienen razón. Significa que ellos tengan la solución a los problemas de los argentinos. Pues cuando gobernaron fracasaron. Pero también nosotros tenemos que mirar hacia adentro por qué pasa eso. Y esto es lo que hay que hacer. Discutirlo como lo estamos discutiendo con vos, con ustedes, en el mano a mano, en los medios, en todos los medios. Yo tengo que salir en C5N con el gato silvestre y salgo. Y yo tengo que hacer una nota con La Nación, con Laura Serra el domingo y salgo. Entonces algunos compañeros me dicen, Marcelo, dice, hacer una nota con el diario de Macri. Sí. Y tengo que salir en el Destape, salgo. Y tengo que salir con ustedes, salgo. Y tengo que salir en TN, salgo. Y tengo que salir en todos los lugares y salgo. Con la verdad no ofendo ni temo. Pero hay que estar dispuesto también a la discusión y a escuchar todos los argumentos. Para lo cual, te puedo decir, yo tengo 35 años de vida política. 35 años de vida política, en 54 años. Y he gobernado 9 periodos de gobierno acá en Entre Ríos. Y nunca tuve una causa judicial. Y siempre me manejé con el mismo teléfono. Y siempre camino las calles de la misma manera. Cuando alguno de los nuestros se aleja y se hace parte de una élite, ahí empiezan los problemas. Porque la gente dice, son todos iguales. Entonces los de Juntos por el Cambio se van de vacaciones al exterior o a donde fuera y no hay ningún problema. Y si la nuestra del PAMI se va a México una semana, resulta que es la catástrofe universal. Tiene derecho como cualquiera a hacerlo. ¿Por qué no se puede ir de vacaciones a un lugar como cualquier otro? Pero hay que decirlo. A mí me gusta viajar por el mundo. Yo viajo mucho a los torneos internacionales, los mundiales de fútbol, los mundiales de básquet, los Juegos Olímpicos. Y cuando viajo, ¿sabe qué hago? Voy a Moscú al Mundial de Rusia y me saco fotos en el estadio y las publico en todos lados. Voy a China en 2019, el Mundial de Básquet, y también las publico en todos lados. Voy a los Juegos Olímpicos de Londres también. No digo, no, que nadie se entere. ¿Por qué no voy a ir? Si yo me tomo vacaciones en esos momentos. Y si puedo ir a Qatar este año, voy a ir. Voy a tratar de que no me coincidan con las sesiones en la Cámara de Diputados, pero voy a ir. ¿Por qué no voy a ir? Entonces, nosotros tenemos que ser claros ante la sociedad. Si somos claros, algunos nos pueden querer más y otros menos. Pero podemos reconstituir la posibilidad de ser mayoría para, primero, gobernar bien hoy y, segundo, ser una opción política viable para el año que viene. No creo que la elección del año que viene esté perdida. Tampoco creo que esté ganada. Pero depende de nosotros.
si gobernamos bien, resolvemos los problemas de la Argentina. Y creo que este tema del acuerdo con el fondo es necesario para poder resolver los problemas de la Argentina. Clarísimo, como siempre, diputado, un gusto haber conversado con usted estos minutos. Le comento que en un par de horas estaré partiendo para su provincia. Este fin de semana largo voy a estar en Villa Elisa, en Entre Ríos. Así que será un gusto estar por esas tierras. Le mandamos un gran abrazo, nuevamente agradecerle por estar aquí con nosotros y nos vamos rápidamente a escuchar al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado con El Tesoro de los Inocentes. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Chau.